¿Te imaginas tener un teléfono todoterreno que aguante agua, polvo y que lo puedas sumergir dentro del agua y que puedas tomar fotos y videos dentro del agua? Pero eso sí, no más de 1 metro de profundidad, por supuesto, sí existe. Estoy hablando del Blackview Explorer 1, ya justamente lo tenemos en el canal con Night Vision, es decir que puedes tomar fotos y videos sin necesidad de iluminación. Trae NFC, inteligencia artificial, también tenemos 5G en cuanto a procesador porque es un Dimensity 7050, trae 512 GB de almacenamiento interno, lo suficiente para almacenar fotos y videos. Bueno, aquí ya lo tenemos. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Este es de 16 GB de RAM, gente, que por cierto puede aumentarse hasta 42. Aquí trae estos botoncitos que me imagino que se puede poner más de algún accesorio. Aquí están pues los sensores para la luz nocturna. Luego aquí tenemos doble cámara y su flash LED. Y esta pequeña mini pantalla vamos a poder visualizar como por ejemplo los pasos, la brújula, una aplicación para abrir predeterminadamente. Luego aquí también tenemos la posibilidad de abrir la cámara, sí, solamente la cámara trasera, y déjame decirte que las fotos son impresionantes. Luego también tenemos aquí reproductor de música. Así es, este dispositivo, pues tenemos aquí un grosor que sí está bastante potente. Es de tan solo 29.5 milímetros. Es un todoterreno, es waterproof, por supuesto, como dije, no más de 1 metro de profundidad. Y estamos hablando de un peso de 638 gramos, más o menos 1.41 libras. Y aquí también tenemos la posibilidad de colgarlo porque trae un accesorio que ya te lo voy demostrando. Y aquí está su entrada USB tipo C, no trae jack para audífonos. Y luego por acá nos encontramos con un botón para accesos directos y nos dice otra vez waterproof. Conozcamos ahora su bandeja SIM, es híbrida, puedes meterle doble SIM y una micro SD a la vez. Luego aquí tenemos también zona de altos impactos y estas luces LED con un control remoto para la TV. Es un sensor y mira cómo es que funciona cuando estés en un lugar donde no hay iluminación o para aquellas personas que siempre pues necesiten de iluminación porque hay unos lugares que se va la luz, por ejemplo en España. Sí, pero con estas luces te puedes alumbrar por mucho tiempo porque adivina, 20.000 miliamperios tiene este dispositivo. Lo suficiente para 2 semanas dependiendo del uso. Y que además aquí también tenemos botonera del power, justamente ahí está la huella digital, mira cómo funciona rápidamente. Aquí tengo un dedo seleccionable y también tenemos arriba la botonera subir o bajar volumen. Luego, mientras que la cámara selfie también tenemos un desbloqueo bastante bueno y también tenemos desbloqueo mediante alfanumérico. Mira, aquí en la caja tenemos manuales de información, que es lo que nos incluye, y lo que te decía, esto justamente incluye, es una correa para que puedas meterlo por acá y así puedes lucirlo con tus amigos. Y también tenemos pues su respectiva herramienta para sacar la bandeja SIM, pero yo lo saqué con la uña. Tenemos también un cable USB tipo C y su cargador que es de 66 watts para cargar poderosa batería de 20.000 miliamperios, es suficiente. También podemos aquí tener la animación de carga que me gusta bastante como Always on Display. Luego podemos alimentar otro dispositivo, uno que sea de 5.000 miliamperios y carga rápida. Esto es reversible y puedes cargar hasta 3 dispositivos y todavía te queda pues un 25% porque tienes 20.000 miliamperios. Eso está bien. Ahora conozcamos su pantalla, pues es IPS LCD a 120 Hz de tasa de refresco, pues está bien, 6.78 pulgadas. Tenemos aquí una protección plástica de una vez y también tenemos biseles un poco grandes, tanto como arriba como abajo. En los laterales tenemos aquí biseles un poco pequeños y si lo dejas caer, pues definitivamente hay que cuidar su pantalla, aunque nos ofrece Corning Gorilla Glass 5. 120 Hz de tasa de refresco, pues está perfecto y tenemos un brillo bastante bueno para en condiciones cuando tengamos mucha iluminación y nos ofrece también videos en calidad en 4K. Sí, tenemos ahí pues una interpretación buena de colores para ver películas, streaming en Netflix por ejemplo y también para jugar, que por cierto vamos a hacer una pequeña mini prueba. ¿Qué tal lo has visto?
Ahora conozcamos su software. Tenemos pues aquí una cortina bastante bonita, fácil de aprender. También tenemos Android 15 a bordo. Vamos al apartado, por ejemplo, de sus configuraciones. Mira, aquí te voy a demostrar un poco de que trae Dock OS 4.2 y Android 15. Tenemos también procesador Dimensity 7050 y tenemos batería de 20.000 mAh. Por ejemplo, tenemos 16 de RAM y podemos ampliarlo hasta 32 más. Por Dios, es bastante. Luego la pantalla, que es Full HD Plus. También tenemos aquí su procesador. Y ahora vamos con el test de rendimiento. Tenemos 30 FPS en calidad baja. Lo vamos a correr aquí en cuanto a los gráficos, pero en calidad épica en cuanto a la resolución. Mira, ufa, el primero la bolsa, el segundo. Vamos a ver si hay más por acá. El rendimiento está bastante bonito. Mira cómo es que vamos a acertarle a este bebé. Parece que quiere que le demos una buena sangoloteada. Vamos a ver. Este también quiere que le demos pa'l lobby. Uf, a ver, quédate quieto, bebé. No saltes como conejo. Muy bien, el rendimiento me parece excelente. Wow, me sorprende bastante. Aquí está también este otro individuo. Y también lo mandamos pa'l lobby. Ah, también hay otro aquí que quiere también que le demos su chocolate. A ver, tranquilo, tranquilo. Ya va a haber para ti. A ver, ¿dónde te vas, bebé? ¿A dónde te vas? Acércate, viejo, acércate. Prefirió huir. A ver, vamos a darle su chocolate. Pa'l lobby, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? A mí me funcionó bastante bien. Yo lo he jugado bastante tiempo en el Fortnite, aunque no voy a poner demasiado los clips. ¡Oye, mira esto! Me quería dar un martillazo como los... Sí, tal como los que trabajan como albañilería. No, tranquilo. Luego en el Call of Duty Mobile, mira cómo va a resaltar y no nos mostró que se iba a ir a 90 o 60 frames por segundo. Considero que con este procesador Dimensity 7050 va a ir a 60 frames por segundo, así bonito. Bonito, sabroso. Mira cómo van los gráficos. Tenemos sensor de... esto es giroscopio físicamente funcional en este dispositivo, cosa que es un todoterreno. Entonces sí, nos da un buen resultado. Mientras que en el PUBG Mobile, mire, agárrense. Nomás nos llega en HDR y en Ultra no nos ofrece resolución en 4K. Pero ¿qué es lo que nos da? Pues un excelente rendimiento en cuanto a PUBG Mobile. Lo estás viendo con tus propios ojitos, así que tranquilo, vas a jugar perfectamente. Y como digo y como repito, es un todoterreno y que además nos ofrece sensor giroscopio y poder jugar en el PUBG Mobile, Call of Duty y Fortnite es otro nivel. Entonces sí le podemos instalar el Genshin Impact, podemos instalarle también el Blue Strike, podemos instalar el Fallout 84. Por eso te invito a que le des un poderoso like, porque nos vamos viendo en un test de rendimiento a profundidad. Bueno, aquí nos ponemos como Rambo a puro puñetazo. Yo diría que es Rocky, gente. Sí, a ver, para ti también hay, tranquilo, no te vayas. Bueno, me he divertido bastante con este test de rendimiento. Mira, este chismoso estaba viendo en la ventana a ver qué hacía con los demás. Ajá, y también hay para ti, no te desanimes. También tenemos aquí radio FM para escuchar nuestras emisoras favoritas, aunque no tenemos conexión de jack de audífonos. Luego también tenemos por aquí control remoto universal para cambiar la TV, incluso la del vecino. Imagínate jugar con este dispositivo grande. Pesa 638 gramos, más o menos 1.41 libras. Si tenemos por ahí inteligencia artificial. Esto que viste ahora es pagado, gente. O sea, sí y no tiene, porque si tiene lo vas a pagar. Entonces, bueno, no tiene entonces. Yo creo que a cualquier tipo de dispositivo podemos ponerle inteligencia artificial con una aplicación, basta. Aquí tenemos herramientas, ya vimos que teníamos plomada, espejo para los albañiles, la linterna, la brújula. Esto funciona para pues tener ahí la herramienta en cualquier momento. Sí tenemos NFC, gente, para realizar nuestros pagos, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. No tenemos conexión HDMI, HML. No lo tenemos. Eso sí, tenemos Android Auto, Chromebook y también Quick Share. También tenemos aquí, como por ejemplo, la limpieza de altavoz. Cuando lo sumerjamos al agua, se recomienda hacerlo porque de repente se acumula ahí un tipo pues de agua o algo así como humedad. También tenemos algo que me gusta, atención de la pantalla. Si la dejas de ver, pues se apaga, y si mantienes viendo la pantalla, pues no se apaga. Aquí vamos a ver algunas de las configuraciones en cuanto a fondos de pantalla, incluyendo los widgets como música, tiempo, brújula, cámara. Y también tenemos aquí notificaciones, software en cuanto a la música, pues como yo tengo YouTube Music,
solamente esa aplicación me aparece. Tú puedes elegir otra aplicación. Luego aquí vamos a personalizar el estilo de reloj. Aquí hay varios, pero incluso podemos personalizarlo a nuestro gusto. Podemos agregar una fotografía, sí, de tu mamá, de tu papá, del abuelo, del amante. Luego tenemos en sonido vibración un solo altavoz y vamos con una prueba. El sonido sí que fue suficientemente fuerte para escuchar buena música, videos o videojuegos. También tenemos aquí función de tecla lateral. Podemos abrir la linterna o simplemente abrir la cámara acuática. Como repito, no más de 1 metro de profundidad. Por favor, solo en agua dulce, no en agua salada, tampoco en jacuzzi. Con las teclas de subir, bajar volumen podemos tomar fotos o tomar videos. Con la tecla del power podemos regresar porque no nos permite tocar la pantalla estando en ese modo. Podemos incluso a doble clic seleccionar lo mismo, es decir, cualquier tipo de aplicación o función, entre ellas la linterna. También pulsación larga, si tiene sensor de proximidad físicamente, y también tenemos el soporte de tener 2 aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Bien por Blackview. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos 2 en la parte trasera. La principal es de 64 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF y funciona buenísimo. Tenemos un segundo sensor que es de 20 megapíxeles. Este es el Night Vision. Sí, para tomar fotos en modo nocturno, y por supuesto su pantalla trasera para las fotos selfies con cámara trasera, mientras que la cámara selfie es de 50 megapíxeles. Imagínate, cámara selfie de 50 megapíxeles en un dispositivo todoterreno. Luego también tenemos fotos con HDR automática, y también tenemos aquí el poder decirle, bueno, quiero en modo nocturno, por favor, fotos en modo nocturno, para ver los animales del fondo o simplemente para el tema de seguridad. Y también poder grabar videos en modo Night Vision sin necesidad de iluminación. Fotos grandes de 64 megapíxeles, podemos grabar en 4K a 30 frames por segundo, eso sí, a 1080 a 60 frames por segundo. También en cámara selfie podemos grabar en 4K a 30 frames por segundo, y también tomar fotos en cámara selfie grandes de 50 megapíxeles. También tenemos HDR automático, también tenemos modo belleza, modo nocturno cuando tenemos iluminación artificial, modo pro, movimiento lento, mono. Tenemos también modo retrato, incluso podemos modificar intervalo de fondo borroso, y esto ha sido todo. Sinceramente, qué hermoso detalle. Este dispositivo pues nos ha brindado unas fotos excelentes con autoenfoque automático muy bueno, con colores bastante bonitos. No fuera la realidad, me gusta mucho cómo lo hace realmente. Y es que tenemos uno todoterreno, pero para las fotos se ha logrado destacar, gente. Me encanta mucho cómo lo hace. No sé qué está haciendo Blackview últimamente para tomar serio esto. Y mira, aquí tenemos otra foto, modo normal, luego modo retrato. Vas a ver los resultados que son increíbles. A mí me ha fascinado cómo lo ha hecho. Este Blackview Explorer 1 definitivamente te va a fascinar. Luego aquí también tenemos otra fotografía normal. Luego también modo retrato, y el rendimiento es bastante eficaz. Le doy 10 de 10. Luego, así es como toma con su pequeña mini pantalla. Miren, incluso tenemos un fondo borroso excelentísimo. Qué buenas fotos, gente. Buenísimas para tomar. Me encanta. 10 de 10 por acá. Luego, aquí también tenemos otras fotos en cámara selfie. Ya esta es una cámara selfie de 50 megapíxeles, y de igual forma el trabajo lo hizo excelente. 10 de 10 también con el fondo borroso. Me gusta mucho cómo hace el recorte, difuminando perfectamente la parte trasera. Lo probé en diferentes condiciones de iluminación y el resultado fue bastante certero. Ahora, ¿pero qué tal graba con su cámara Night Vision? Pues déjame decirte que bien. También tenemos aquí un buen resultado. Aquí no hay ningún tipo de iluminación. Esto lo hace a través de su sensor trasero, y esto quiere decir que si estás a una larga distancia, definitivamente te vamos a poder ver. Luego, grabación de video, pues está perfecto, gente. Mira cómo hace su resultado, me gusta mucho. Aquí estoy tratando de moverme para ver si el autoenfoque pues se pueda cambiar, y la verdad sí mantiene un autoenfoque muy bueno. Mira, ahora me estoy alejando y lo hace perfectamente bien.
Mientras que la grabación de video en cámara selfie es en 4K, pero siento que pesa un poco el dispositivo debido a los 638 gramos, 1.41 libras. A contraluz se mira ahí un poco feo, ya lo viste, pero así de esta manera se ve excelente. Te doy 10 puntos. Recordemos que no le podemos pedir mucho por ser uno todoterreno, pero se defiende. Mientras que la cámara trasera, mira, el resultado ha sido bastante bueno, con un autoenfoque tremendo, diría, en resolución en 4K. Solo nos faltaría modo ultraangular, pero no tiene, pero con esto es más que suficiente. Entonces, nos vamos viendo en un próximo video. Y dime en la zona de los comentarios si con todo esto que te he enseñado te animas a probarlo. Ya sabes, disponible con los amigos de Phones. Así que tienes un pedazo de teléfono todoterreno, buen rendimiento en cuanto a fotografía y video. También tenemos la posibilidad de jugar hasta Fortnite, Call of Duty con sensor giroscopio disponible, buena bocina y por supuesto es un poco pesado, pero debido a la batería brutal de 20.000 mAh pasa desapercibido.